Es nuestro principal tema. Hablamos de la pobreza, hablamos de la indigencia, con números que no dicen nada nuevo si observamos cómo avanza el proceso inflacionario en la Argentina. Pongamos por favor los números. 41,7% es la pobreza registrada en el Gran Mendoza según el INDEC. Más de 430.000 personas son consideradas pobres porque sus ingresos, los familiares, no alcanzan a perforar esa línea de pobreza que cada día va aumentando más y más como consecuencia del proceso inflacionario. Los pobres y los indigentes, la indigencia es del 7%, se suman de a miles mes a mes, pero esto es una imagen, permítanme decirles, antigua de la provincia de Mendoza y del país. Ya vamos a ver los números del país. Porque esto corresponde al segundo semestre del año pasado. Y ya estamos transitando y cerrando el día de mañana el primer trimestre de este nuevo año. Y lejos está el proceso inflacionario de controlarse. Por eso que decimos que tal vez esta sea una cifra demasiado antigua en nuestro país. Vamos a la Argentina. Por debajo de Mendoza en el promedio nacional, debemos decir que 4 de cada 10 argentinos son considerados pobres, según su nivel de ingresos, por el Instituto de Estadísticas y Censos en la República Argentina. Y que si bien la indigencia en Mendoza es del 7%, nos debe avergonzar, a nivel nacional en promedio es del 8,1%. Esto estamos hablando de que 2,5 millones de personas, es decir, para hacer un paralelismo, una provincia completa de Mendoza y un poco más, no reúnen tan siquiera lo mínimo para vivir dignamente. Ismael Bermúdez, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son datos que no hacen más que confirmar lo que todos los meses decimos. Mientras más aumente el costo de vida, más seres humanos meteremos en esta bolsa. Sí, efectivamente es así. Lo que llama la atención, que estos son datos del año pasado, es que el año pasado, según el propio INDEC, hubo un crecimiento de la actividad económica y también hubo un crecimiento del empleo y bajó la desocupación. Entonces viene la pregunta, ¿cómo? Si creció la economía, si creció el empleo, si bajó la desocupación, ¿cómo es que aumentó la pobreza? Evidentemente, el problema clave ahí es que los ingresos de la población estuvieron por debajo del aumento del costo de los alimentos básicos y de los gastos básicos que tenemos, bueno, todas las familias en la Argentina. ¿Qué es el nuevo fenómeno, Ismael? Más del 30% de los asalariados en la Argentina, insisto, asalariados, están considerados pobres o ubicados por debajo de esa línea de pobreza. Lo que vos estás diciendo con claridad. Estos pobres con empleo, claro, porque ya ni siquiera son aquellas personas que ni siquiera tienen un trabajo. No, no. Acá hay miles y miles y miles de argentinos que teniendo empleo no llegan a pasar esa línea de la pobreza. Sí, efectivamente. Antes uno decía, bueno, ¿por qué es pobre? Bueno, está sin trabajo o es inactivo, etcétera. Ahora no. Ahora estamos hablando... ¿Hola? Te escucho. Ahora estamos hablando de que la economía, luego del desplome que hubo con la pandemia, empezó a recuperarse, más gente consiguió trabajo y entonces uno dice, bueno, si hay más trabajo, si crece la economía, si bajó el desempleo, bueno, tendríamos que estar en mejores condiciones de vida, por lo menos haber mejorado sustancialmente, y no, empeoró. Quiere decir que acá hay algo que está fallando. Y lo que está fallando es que en el mismo periodo las ayudas sociales y los planes sociales estuvieron también por debajo de la inflación de los alimentos y la inflación
de estos gastos generales vinculados a los hogares pobres. Y como bien dijiste vos, sí. perdón, y como bien dijiste vos, esta es una película vieja. ¿Por qué motivo? Porque son datos de la segunda mitad del 2022, ahora se cierra el primer trimestre del 2023, y en estos 3 meses aumentó todavía mucho más el valor de la canasta de alimentos y el valor de la canasta de pobreza, muy por encima de la inflación. Por lo tanto, es muy probable que en lugar del 39,2 estemos hablando ya de un 42% de pobreza. Y esto se puede llegar a agravar aún más si continúa esta disparada de los precios de los alimentos. Está aumentando el pan justamente mañana, está aumentando la carne, aumentaron mucho los lácteos, aumentó mucho el pollo y los huevos. Por lo tanto, es muy probable que, comparando los ingresos de la población con los valores de esa canasta, hoy tengamos un nivel de pobreza por lo menos 3 o 4 puntos superiores a este 39,2% que dio el dato del INDEC del segundo semestre como promedio nacional. Tal cual. Ismael, dame un minuto, por favor, porque voy a compartir contigo y con nuestra audiencia otro de los datos que hemos resumido, porque, insistimos, estamos viendo una foto antigua, estamos viendo lo que pasó en el último semestre del año anterior, pero nosotros queremos situarnos aquí, y es que hemos comentado esta situación contigo en varias oportunidades, porque no solamente estamos rifando nuestro presente, tal vez nosotros ya somos viejos, tal vez nosotros ya hicimos algún recorrido, el que pudimos, algunos mejor, otros peor, pero lo que nos estamos rifando es el futuro de los argentinos, y aquí no se puede embromar más. Acá no se puede mirar para el costado más, porque esta sí que la estamos rifando. Todos los niños y las niñas de Argentina entre 7 y 17 años, si tomamos todo ese universo de chicos en la República Argentina, más de la mitad son pobres. Ahí sí que nos jugamos el futuro, ahí sí que no tenemos perdón de Dios. Este es un dato que nos debería dar vergüenza, se nos debería caer la cara a todos. Y esto es lo que queremos cerrar contigo, Ismael, cuando, por ejemplo, vemos los bolsones de pobreza según el mapa del INDEC, cuando vemos provincias con superestadios, con unos índices de pobreza a la vuelta de ese superestadio, que a cualquiera con 2 dedos de frente se le cae la cara. Pero este es el dato más tremendo que debemos afrontar como argentinos. Más de la mitad de los chicos hasta 17 años son pobres en nuestro país. Sí, estamos hablando de casi 7 millones de chicos pobres, porque el total de pobres en el país, en la placa ustedes colocaron creo que 11,6 millones, pero esos son de los 31 aglomerados del INDEC. Si eso lo proyectamos a nivel nacional, 18 millones. La pobreza alcanza 18 millones. Y de esos 18 millones, 7 millones... ¡Qué vergüenza! Son menores de 17 años, con un incremento muy fuerte respecto de la medición del segundo semestre del 2021. Ahora, sucede lo siguiente, como vos bien señalaste. Esto, evidentemente, si estos chicos y jóvenes están mal alimentados, tienen problemas, privaciones de todo tipo, condiciones de vida precarias, etcétera, van a reproducir, quizá en mayor escala, la pobreza de sus padres y la pretensión de los padres de que sus hijos tengan condiciones de vida mejores que las que ellos tuvieron cuando tenía esa edad, evidentemente no se está dando, sino todo lo contrario. Los hijos de esa gente están viviendo en peores condiciones que las que tenían sus padres cuando ellos en su momento eran menores de edad. Ahora, también aquí llama la atención algo que es importante que lo digamos. Todo esto son con estos menores recibiendo ayudas sociales como la UH o la tarjeta alimentaria. Claro.
desde el Observatorio Social de la UCA me dicen que si no estuviese la UH, la tarjeta alimentaria, ese 54,6 estaría dando entre el 65 y el 70% de los menores de 17 años. Cuidado con esto. O sea, la UH apenas mitiga los niveles de pobreza infanto-juveniles, pero estamos hablando de que sería muy superior todavía si esas pequeñas ayudas no existiesen. Conclusión, hay que rever todo, absolutamente todo, el panorama económico y social, porque si cuando cae la actividad económica crece la pobreza, y si cuando sube la actividad económica también crece la pobreza, y lo que más crece es la pobreza infantil y juvenil, evidentemente este país o como sociedad no tiene futuro. Gracias, profe. Un abrazo grande. Muchas gracias, Ismael. Datos interesantísimos, Marcelo, y que vienen a pie puntilla con lo que vamos a decir, vienen al dedo. De aquella sociedad argentina donde la movilidad social, ascendente, cultural, siempre hacia arriba, claro, en donde un papá empleado de una fábrica soñaba con que sus hijos fueran profesionales o propietarios o dueños, a esta realidad realmente hemos perdido muchas décadas. Hubo años, en los años 40, en donde el Estado intervino fuertemente con un sentido de justicia social, nacía el peronismo, pero lamentablemente esa movilidad social no se fue acompañando con profundos cambios estructurales bien de fondo que convirtieran a la economía de nuestro país, como fueron las de otros países, más o menos en aquella época, en algo sólido que nos acompañara hasta estos años. Casualmente, cuando vamos a cumplir 40 años de democracia. El desastre parece haber comenzado o parece haberse acrecentado, Fernando y amigos, allá por el año 75, con el Rodrigazo. Fue en aquel momento donde se produjo un quiebre en esto que vos hablabas con Ismael hace un ratito, y a partir de ahí no hubo ninguna posibilidad, ni con gobiernos populistas, ni con gobiernos que aplicaron medidas ortodoxas desde el punto de vista económico, de solucionar un problema de larga data, lamentablemente en la Argentina, que en los últimos años evidentemente se ha agudizado. Fíjate la inflación, es decir, así como la inflación no parece ser un fenómeno multicausal para los economistas, que es lo que está diciendo el gobierno, la pobreza sí parece ser un fenómeno multicausal, agravada por la inflación, porque bien decía Ismael, dice, ¿qué pasa en el país que cuando tenemos una economía que crece también estamos creando pobres? Y hablaba particularmente de los chicos. ¿Qué es esto que vemos acá? Claro, es la inflación. Es la inflación. Por primera vez en la Argentina estamos viendo trabajadores pobres. Esto es un fenómeno de los últimos años, no es viejo, no es de los años 70, ni de los 80. Este es el próximo análisis. A partir del dato que estamos dando esta noche, acordate, sí, en los próximos días se va a escribir infinidad de tratados, se van a escribir. El que tiene trabajo en blanco y es pobre, y el que tiene trabajo en negro también es pobre. Es decir, ese es el problema. ¿Por qué? Porque no se ha podido combatir la inflación. Esto es un trabajo de la consultora Reale de la Torre respecto de los mendocinos, cuáles son las principales preocupaciones, ¿no? Como ciudadanos. Sí, 1.200 casos acá en el Gran Mendoza, se ha sumado San Martín y también San Rafael. Y este es el fenómeno también de la pobreza. Es decir, acá hay respuestas completas y complejas, evidentemente, donde podías elegir más de una de tus preocupaciones a los 1.200 encuestados presenciales que se hicieron. Fíjate vos la inflación. Fíjate vos la inflación. 9 de 10 mendocinos dicen que el problema que tienen, que no se le soluciona a nivel nacional con la macro y a nivel provincial es insuficiente lo que se hace, es la inflación. La inseguridad, son todos problemas o factores que tienen que ver con la inseguridad y agravan la situación y el clima social de nuestra provincia y del país. Esto lo traspolás al país, exactamente lo mismo. Fíjate vos, inflación, inseguridad, educación. Cuando sos pobre tampoco le podés dar, no podés concentrarte
en darle una buena educación a tus hijos. Y si encima el Estado no te brinda esas posibilidades, todo peor. El empleo, el problema, el terror que tienen los ciudadanos pobres que tienen un empleo de perderlo. Incluso pasan a la indigencia. Eso es un escalón más abajo. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, corrupción, salud, ingresos insuficientes, vivienda y cambio climático, las preocupaciones nuestras. Bien vale la pena mencionarlo. Muy oportuno este dato. Vamos a presentar datos económicos y financieros y cerramos el bloque.